Es fin de semana de elecciones en España, unos comicios que no solo marcarán el color político del próximo Parlamento en el país, sino la actual presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Y es por eso que desde allí, desde Bruselas, se seguirá muy de cerca el resultado de las urnas este domingo. En Euronews tenemos una cobertura especial. Seguiremos los resultados en directo este 23 de julio. Aquí tienen algunas de las principales claves y el contexto en el que se desarrollan estas elecciones generales. Los partidos ponen el broche en España a la campaña electoral antes de las elecciones generales de este domingo. El socialista Pedro Sánchez quiso hacer un repaso por los logros de su gobierno en una legislatura marcada por la pandemia y echó la vista atrás a cómo estaba el país antes de que él llegara al poder. Había un gobierno con un partido condenado por financiación irregular y que utilizaba el buen nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para crear estructuras parapoliciales, obstruir las investigaciones judiciales y perseguir a sus adversarios políticos. El conservador Partido Popular tiene muchas posibilidades de volver al poder según las encuestas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, cerraba su campaña en La Coruña. Gobernó en Galicia durante 13 años y allí le conocen bien. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación, menos personalismo y más interés general, menos división y más unidad, y menos yo y más nosotros. Todos. El partido de extrema derecha Vox, que podría ser un aliado necesario para el Partido Popular, eligió para su cierre de campaña la simbólica Plaza de Colón, en el centro de Madrid. Aunque ha perdido fuelle en la recta final, aún aspira a entrar en un ejecutivo de coalición. Sería la primera vez desde la muerte de Franco que la ultraderecha llega al poder en España. Una posibilidad que asusta a las formaciones progresistas y puede movilizar a su electorado. Sumar un partido más a la izquierda del PSOE aglutina a decenas de grupos que han dejado de lado sus luchas caínitas para sumar sus votos. Yolanda Díaz, candidata a la presidencia de la formación, ha sido vicepresidenta del país en el gobierno saliente y apuesta por un nuevo ejecutivo de coalición. La fragmentación parlamentaria que ha vivido España en los últimos años se ha ido disipando en la última legislatura y nos hemos preguntado si esto supone una vuelta al bipartidismo. La terna está entre el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo. Pero ninguno de los dos lograría la mayoría absoluta según las encuestas. Tendrán que apoyarse a izquierda y derecha en sus socios previsibles Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Conozcan mejor a los candidatos con los reportajes que ha preparado la redacción de Euronews en español. Le apodaban el guapo cuando empezó a escalar posiciones dentro del Partido Socialista a principios de la década de los 2000 en Madrid. Pedro Sánchez era un carismático economista que alcanzó el cargo de secretario general del partido en 2014. Sin embargo, su ambición y su particular liderazgo generaron rechazo y antipatía entre las filas del PSOE, que se rebelaron contra él tras un mal resultado electoral en 2016. Sánchez hizo gala de su resiliencia y volvió a la cúspide del PSOE en mayo de 2017. Como líder de la oposición, fue testigo del fracaso de la aventura independentista de Cataluña. Al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Un acontecimiento que avivó el discurso de la ultraderecha en España y que condicionaría su futuro político. Meses después derribó el gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura, la única exitosa en la historia democrática española. El 2 de junio de 2018 se convirtió en jefe del gobierno en minoría. Su primera visita como jefe de gobierno fue a Francia. El nuevo presidente era muy querido en Europa, un idilio que se encargó de alimentar. Hemos compartido con el presidente Macron. Al no poder aprobar los presupuestos, convocó nuevas elecciones en abril y noviembre de 2019, lo que dio lugar a una alianza con el partido de izquierdas Unidas Podemos y formó el primer gobierno de coalición de España. Y aunque los nuevos socios tenían una agenda marcadamente progresista y feminista, pronto Sánchez tuvo que dedicar sus mayores esfuerzos a asuntos más acuciantes. La pandemia desbarató por completo los planes del gobierno, que logró obtener una importante ayuda financiera en Bruselas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Tampoco ayudó 2 años después el estallido de la guerra en Ucrania. Pero este sombrío contexto no impidió al gobierno poner en marcha ambiciosas medidas, como las reformas laboral y de las pensiones o la subida del salario mínimo. A menudo Sánchez se vio obligado a pactar con nacionalistas y partidos independentistas, lo que le acarreó duras críticas de la derecha. La oposición tampoco aplaudió la reforma del delito de sedición y su polémico giro de 180 grados en la posición de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Tras convertir las elecciones autonómicas de mayo en un plebiscito, Sánchez asumió la derrota del partido y decidió jugárselo todo a una carta el 23 de julio. Según las encuestas, lo tiene todo en contra, como tantas veces a lo largo de su carrera. Su firmeza y sentido del humor ante Pedro Sánchez en el único debate electoral entre los dos candidatos elevó la posición política del líder de la oposición a los ojos de muchos españoles. Alberto Núñez Feijóo salió victorioso frente al presidente del gobierno, proyectando una imagen de estadista que habría acabado de convencer a muchos indecisos. Pese a liderar el Partido Popular durante más de un año, Feijóo ha desarrollado un perfil bajo. Casi toda su carrera política se ha centrado en Galicia, estando al frente de la Xunta durante 13 años. Renovando su mandato con mayorías absolutas, evitó el ascenso local de la extrema derecha. En medio de los conflictos internos del partido a nivel nacional, Feijóo acaparó la atención proyectando una mezcla de moderación y fortaleza. Nacido en el seno de una familia modesta, fue un joven responsable y obediente que se licenció en Derecho durante los primeros años de la democracia. Aunque aspiraba a ser magistrado, optó por ser funcionario para mantener a su familia cuando su padre perdió el empleo. En 1995 le hicieron una fotografía ciega de la que se arrepentiría años después. Feijóo, ya en el gobierno gallego, posa en un yate con el narco Marcial Dorado. Argumenta que ni lo conocían ni eran amigos. Publicada por primera vez en 2013, la prensa contraria la cita con fruición en la recta final de la campaña. En 2006, Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del Partido Popular en Galicia. 3 años después, conoció a su actual pareja, una empresaria gallega con la que tiene un hijo, y tomó las riendas del Ejecutivo regional. Durante años rechazó la tentación de Madrid. Su única ambición, repetía, estaba en su tierra natal. Sin embargo, cuando el partido se enfrentó a conflictos internos que acabaron defenestrando a su predecesor Pablo Casado, no pudo declinar la llamada de auxilio. Representaba la unidad, la eficacia y la previsibilidad. Sus posiciones en política internacional siguen siendo algo indefinidas. Su discurso principal se centra en abolir el sanchismo, que ha definido como el arte de pactar lo que sea con quien sea y al precio que sea, con tal de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Esta promesa supone un llamamiento directo a los españoles que desean un cambio de rumbo y de estilo. Tras el citado debate, en el que ofreció a Sánchez un pacto para dejar gobernar a la lista más votada que su rival ignoró, las encuestas señalaban un trasvase de apoyo desde la extrema derecha y las propias filas socialistas hacia su formación. Igual que en Galicia, Feijóo ha pedido una mayoría que le permita gobernar sin cortapisas ni sorpresas. Queda lejos el tiempo en el que España era uno de los pocos oasis en Europa sin presencia de la ultraderecha en sus instituciones. Desde 2019, Vox cuenta con 52 escaños en el Congreso de los Diputados. Desde luego se ha blanqueado a Vox, no solo tras las elecciones en Andalucía. Ciudadanos y el PP aceptaron montar una manifestación con Vox en la Plaza Colón, estamos hablando de febrero del 19. Es decir, en España no hubo nunca lo que se llama cordón sanitario o cordón democrático frente a fuerzas de extrema derecha. Con las encuestas otorgando la victoria al derechista Partido Popular, es más que probable un futuro gobierno nacional que incluya al partido de Santiago Abascal. Su crecimiento responde a varios factores y se remonta al estallido del independentismo catalán en 2017, al que se sumaron la crisis del Partido Popular por sus escándalos de corrupción y la llegada al poder del Partido Socialista con el apoyo de la extrema izquierda y partidos secesionistas. Y eso evidentemente es capitalizado por Vox porque ahí encontramos uno de los mayores enemigos de Vox, la que ellos consideran la anti-España. Es un fenómeno que también se explica por el miedo a lo desconocido, el cambio tecnológico que estamos viviendo y que está haciendo que hay un clivaje nuevo, no solo izquierda-derecha, no solo nacionalista-no nacionalista, sino, por ejemplo, rural-urbano. Y por último, y no menos importante,
el ascensor social, el contrato social parece haberse, no sé si roto, pero al menos sí puesto en cuarentena. Con la vista puesta en las elecciones europeas de junio de 2024, la UE teme los efectos de un gobierno del PP con Vox en España. Pondría sobre la mesa la posibilidad de una futura alianza tras las próximas elecciones europeas entre el Partido Popular Europeo y los conservadores y reformistas europeos. Pero ¿hasta dónde puede seguir creciendo esta ola extremista? Cuando llegan, vemos que no están en las cuestiones del día a día. Es una guerra identitaria, que no ideológica. Por lo tanto, cuando han gobernado no han repetido. Trump no repitió, Bolsonaro no repitió. Veremos a ver si Meloni repite. Y solo en los países donde esas creencias están realmente imbricadas en la sociedad, como Polonia y Hungría, resisten gobiernos así. Iba a ser el broche de oro a su mandato, la presidencia de turno del Consejo Europeo del presidente del gobierno español con más proyección exterior de los últimos años. Pero la debacle en los comicios locales en España llevó a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas, una presidencia en la que tanto España como la UE habían puesto grandes expectativas. Desde el punto de vista de las instituciones europeas, la convocatoria electoral del 23 de julio sentó como un jarro de agua fría. Desde Bruselas se siguen muy de cerca las elecciones que se disputan el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular de Núñez Feijóo. La mayor preocupación, la entrada de la ultraderecha de Vox en el gobierno, que podría acercar a España a tesis más cercanas a las de Polonia, Hungría o la Italia de Giorgia Meloni. Eso podría, de alguna forma, generar cierta alarma en algunos de los equilibrios que hay ahora mismo en Bruselas. Dicho esto, es cierto que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han dejado fuera de la campaña electoral todo aquello que tiene que ver con Bruselas y con la Unión Europea. Es decir, podemos decir que a grandes rasgos están de acuerdo, hay sintonía. Sobre la mesa acuerdos tan importantes como la política migratoria o la transición ecológica. Hay un discurso con evocaciones negacionistas que está muy bien para intentar hacer un ejercicio de populismo electoral, pero que desde el punto de vista de la policy y no de la politics son inaplicables. En otras materias, como puede ser el debate sobre la migración, yo creo que el Partido Popular haría mal si intenta hacer concesiones en materias que son muy sensibles. Sin mayorías absolutas a la vista, las últimas encuestas apuntan a que la presidencia del Gobierno de España se decidirá por un puñado de escaños el próximo domingo 23 de julio. Será una noche de infarto también en Bruselas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. En las elecciones generales de España, los expertos prevén un gran número de votos para los dos grandes partidos tradicionales, algo impensable en otros países de Europa donde hay una mayor división. Según los expertos, hay varias razones. Una es la crisis de las formaciones que nacieron de la indignación, Ciudadanos y Podemos. Ninguna de estas marcas está en las papeletas. Los ciudadanos están cansados de unos proyectos que nacieron con muchísimas grandes esperanzas y que se han revelado un blef. Para ambos partidos, la piedra en el camino siempre ha sido la ley electoral española, que da más peso a los votos de las provincias donde la elección suele ser más tradicional. Dándole mucho peso a estas circunscripciones pequeñas y medianas de las que siempre hablamos, donde en función de su población pues tendrían una representación más minoritaria de lo que tienen, ¿no? Y tienen un gran peso en las decisiones. Hace que los votos en las regiones más urbanas tengan menos poder. Han sido más partidos urbanos que no partidos rurales, porque evidentemente en las ciudades para ellos ha sido más fácil instalarse. Mientras que, según los expertos, Ciudadanos desaparece por una mala estrategia de posicionarse a la derecha, la crisis de Podemos y su urgente unión a Sumar está más relacionada con su participación dentro del gobierno. Nadie puede negar que ha tenido éxitos, incluso a nivel económico, pero también es verdad que ha sido una coalición de gobierno marcada por muchísimas diferencias entre los partidos principales y luego que ha tenido que tener también acuerdos con los independentistas, con Bildu, con una serie de fuerzas políticas que en España sigue sin gustar mucho.
Además, otros factores quizá inesperados también han beneficiado al PSOE y al PP. Con la pandemia, incluso con la guerra de Ucrania, pues como has visto, ahí se ha intentado también desde Europa, por supuesto, dar una salida menos radical que afecte a los ciudadanos y a la clase media de lo que se hizo en 2008, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues ha sido un escenario diferente para que también los partidos tradicionales puedan consolidarse. Estamos volviendo al voto útil. Yo personalmente creo que están buscando la solución que a ellos le parezca la menos mala.